empezar, hermanos, antes de entrar a la meditación de la palabra del Señor. Oremos. Señor, en esta tarde gracias te damos por el inmenso privilegio que tenemos de poder estar reunidos en tu casa alrededor de tu palabra. Oramos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos y que nuestra vida pueda ser transformada, santificada, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en este tiempo, que tu buena mano sea con nosotros. Oramos así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos con nuestro recorrido en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, y llegamos a la iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta es la 6ª iglesia de las 7. Ya hemos transitado algún tiempo y vamos aprendiendo, creo, juntos lo que el Señor tiene que decirnos. Cada una de estas iglesias que hemos visto a lo largo de estos meses tiene alguna característica que puede describir a nuestra congregación, tanto lo positivo como lo negativo. Llegamos a la iglesia de Filadelfia, una iglesia muy particular, porque de las 7 iglesias, esta iglesia y la de Esmirna son las que no tienen, repito, no tienen ninguna palabra de reprobación, no hay ninguna palabra de censura, no hay ninguna amonestación de parte del Señor a esta iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia más joven de las 7 y la más pequeña también de las 7. Filadelfia, una ciudad donde floreció una pequeña congregación a la que el Señor alaba y alienta.
Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que poner atención porque esta es una iglesia ejemplar. Si hay una iglesia a la que tendríamos que imitar y ver y observar, es la iglesia de Filadelfia. Usted ve allí y no va a encontrar palabras del Señor que censuren algo que está mal. El Señor alaba la conducta de esta iglesia, alaba las obras de esta iglesia, alaba la fe de esta iglesia. Y qué importante es que prestemos atención a lo que el Señor tiene que decirnos en esta hora. Leo nuevamente el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Solamente vamos a meditar en este solo versículo. Y en realidad es tanto lo que podríamos decir, y yo siempre, cuando estoy estudiando, veo que el texto a uno lo avasalla, porque las verdades que se encuentran contenidas son demasiadas. Es la palabra de Dios. Es la palabra. Pero comencemos para ver cómo era la ciudad de Filadelfia, cuál es el contexto histórico de esta ciudad donde floreció esta congregación. Repito, era la iglesia más joven. La ciudad de Filadelfia se fundó en el año 195 después de Cristo, antes de Cristo, por un hombre que demostró bastante amor y afecto por su hermano. Atalo II se cambió el nombre y se puso Atalo II Filadelfo, porque amaba a su hermano Eumenes, y en honor a su hermano se añadió al nombre que él tenía Filadelfo, que quería decir el que ama a su hermano. Y tal era la devoción de este hombre por su hermano, que quedó demostrado cuando los romanos le sugirieron que derrocara a su hermano para que él pudiera ser rey en su lugar. Él desistió una y otra vez. Los romanos una y otra vez le dijeron: queremos que tu hermano no reine, sino tú. Vamos a darte el apoyo y la ayuda para poder derrocarlo y ponerte a ti en su lugar. Y él una y otra vez desistió. Y este Atalo II, en honor a su hermano, fundó la ciudad de Filadelfia. Y Filadelfia significa amor fraterno. Esta ciudad fue muy particular porque el propósito por el cual se fundó la ciudad no solamente fue para honrar al hermano de este rey Atalo II, sino que también el propósito que tenía esta ciudad, era el poder ser una promotora de la cultura griega en la región de Frigia y de Libia. Ellos querían que la lengua, las artes, la educación pudiera esparcirse en las regiones circunvecinas. Y vaya que esta ciudad tuvo éxito, porque en el primer siglo casi el idioma griego había reemplazado el idioma de la ciudad de Libia. Esta ciudad era pequeña, no era muy grande. Había sido edificada sobre una llanura a la cual le llamaban la llanura quemada, porque había restos de cenizas y de la lava de los volcanes que alguna vez existieron. Ahora, esta condición había hecho que las tierras de esta ciudad tuvieran una particularidad. Producían y eran tierras muy fértiles. Y algo que se desarrolló en la ciudad de Filadelfia fue la industria vitivinícola. Eran los productores de los mejores vinos de la época. No en vano, su deidad principal era Baco, Dionisio, el dios del vino. Esta era una ciudad que prosperó comercialmente, haciendo de esta industria parte importante
de su actividad económica y comercial. En el año 17, después de Cristo, hubo un terremoto que casi destruyó la ciudad de Filadelfia. Dice que este terremoto marcó tanto a la gente que vivía allí que ellos ya no volvieron a ser los mismos. Los temblores se sucedían constantemente, de tal manera que ellos vivían atemorizados de que un sismo de gran magnitud como el que ellos habían tenido volviera a destruir la ciudad. Muchos salieron de la ciudad para vivir en el campo, pues temían de que viniera un terremoto como el anterior y pudiera acabar con sus vidas. El historiador Estrabón ha graficado cuál era el tenor y el carácter de las personas que vivían en ese tiempo. Dice así Estrabón: el temor era constante, vivían apuntalando las casas, pues aparecían constantemente grietas en los muros. Se tenía por locos a los que se habían quedado dentro de la ciudad. Muchos fueron a vivir en cabañas fuera de la ciudad por el temor a un sismo de gran magnitud que pudiera venir nuevamente sobre la ciudad. Esta era, de alguna manera, esta ciudad donde creció esta iglesia del Señor. Cuando la ciudad fue destruida, el César reconstruyó la ciudad y la exoneró de impuestos. Y ellos, en honor a Tiberio, que fue el que exoneró de impuestos a la ciudad, le cambiaron el nombre de la ciudad de Filadelfia a Neo Cesarea, o la nueva ciudad del César. Posteriormente, Flavio Vespasiano nuevamente ayudó a la ciudad, y ellos, en honor y gratitud al emperador, volvieron a cambiarle el nombre de la ciudad y le pusieron la ciudad de Flavia. Sin lugar a dudas, todas estas cosas que habían sucedido en esta ciudad hacía que ellos pudieran entender el mensaje que el Señor le dirigía a la iglesia de Filadelfia. Ustedes se dan cuenta que en parte de las promesas que el Señor le dirige a la iglesia, le dice así: al que venciere, versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y claro, ellos estaban viviendo atemorizados, teniendo que salir constantemente, y ahora el Señor le dice: yo lo voy a hacer columna al que venza, y nunca más tendrá que salir huyendo, nunca más tendrá que tener el temor y la zozobra de que venga algo, sino que estará para siempre allí. Y dice más: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Si había alguien, o algunos, que sabían lo que era cambiarse de nombre, eran los de la ciudad de Filadelfia, que se habían cambiado 2 veces de nombre en la ciudad. Lógicamente, la ciudad recobró su nombre original, porque estos nombres no duraron mucho tiempo. Pero esta es, de manera sintetizada, la ciudad de Filadelfia, donde floreció y se desarrolló una pequeña congregación, la congregación de Filadelfia. Repito, esta es la iglesia más joven, es la iglesia más pequeña, pero es la iglesia más grande. Es la iglesia que tiene poca fuerza, pero tiene gran devoción por el Señor. Es la iglesia que a los ojos del mundo no hay mucho que ver, pero ante los ojos de Dios es una iglesia aprobada por el Señor. Repito, si hay alguien de quien tuviéramos que aprender para imitar su fe, su devoción y su vida, es esta congregación de Filadelfia.
Vamos a empezar con este versículo 7. Y repito, solamente vamos a meditar en este solo versículo 7, el mensaje que el Señor tiene que decirle a la iglesia de Filadelfia. Comienza así el mensaje: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Como sabemos, el mensaje va dirigido al ministro, al pastor, al anciano que estaba encargado de esta congregación, para que él tuviera que llevar el mensaje con fidelidad a la iglesia del Señor. Y miren lo que dice la Escritura. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo se revela aquí a la iglesia de Filadelfia con tres aspectos, tres características de su persona, tres cosas que creo que debemos recordar nosotros. Es algo que sabemos, pero que creo que debemos una y otra vez recordarnos, porque somos propensos a olvidar lo que el Señor es y cómo Él se revela en las Sagradas Escrituras. Hay tres cosas que quiero que compartamos en esta tarde acerca de la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, dice, esto dice el santo. Literalmente, en la traducción literal dice, el santo está diciendo estas cosas. Y lo primero que observamos aquí es que Él se revela a su iglesia como el santo. Él es el santo. Es un título que, si ustedes se dan cuenta, es aplicado a Dios. Si hay un título, si hay una característica de la naturaleza y de la persona de Dios, es que Él es santo. La Escritura subraya este atributo de Dios por excelencia. No en vano Isaías capítulo 6 versículo 3 dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es no solamente santo, sino 3 veces santo. Y aquí el Señor Jesucristo se revela como el santo. Y usted se da cuenta que santo está con S mayúscula para poder resaltar este atributo de la naturaleza del Señor. Repito, Dios en el Antiguo Testamento se ha revelado como el Santo de Israel. Vamos a ver algunos textos para poder recordar cómo Dios se reveló a su pueblo en la antigüedad y cómo se revela también a nosotros el día de hoy. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 40, versículo 25. ¿Lo encontró? Dice el Señor, preguntando, ¿a qué pues me compararéis o me asemejarán? Dice el Santo de Israel. Dios es incomparable, no puede ser semejante a nada ni nadie de lo que encontramos en este mundo. Y Dios hizo que en la mente de los judíos pudiera quedar bien grabado que Él es el santo por excelencia. Capítulo 43, versículo 3. Dice así, porque yo el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
soy tu Salvador, el Santo de Israel. Versículo 15, yo el Señor, Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Una y otra vez se resalta la santidad de Dios. Capítulo 45, versículo 11. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Dios en el Antiguo Testamento una y otra vez dejó claro la naturaleza de Él. Él es santo. ¿Y qué significa que Él es santo? Significa que Él está apartado de todo lo malo, que Él está apartado de todo pecado, que el mal no puede estar en su presencia, que Él es puro de ojos. ¿Se acuerdan ustedes allí en el Salmo capítulo 5, versículo 6, que dice? ¿Se acuerdan ustedes? El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El profeta Habacuc dijo: Señor, muy limpio de ojos eres para ver la maldad. Dice la Escritura que Él se humilla al ver los cielos y la tierra. Él es santo, 3 veces santo. Y aquí en Apocalipsis, ahora, Jesucristo dice: así dice el santo, el verdadero. ¿Qué cosa significa que Jesucristo es el santo? Simplemente la Escritura está afirmando que el Señor Jesucristo es de la misma naturaleza que Dios, de la misma esencia, que Él comparte los mismos atributos que Dios, que Él y el Padre son uno, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es santo, Jesucristo es santo. Nada que esté purificado puede estar en su presencia. Se le enseñó a la nación en el Antiguo Testamento, y usted puede encontrar los textos. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Hay una orden expresa de parte del Señor a la nación de Israel. Se le dijo: ustedes me serán santos porque yo soy santo. Qué importante es esto. Dios es santo y requiere de su pueblo la santidad. Nadie que no sea santo podrá estar en la presencia del Señor. Que Jesucristo es el santo tiene implicancias para nosotros directas, así como las órdenes del Señor tienen implicancias directas en el Antiguo Testamento. También se aplican las verdades para nosotros el día de hoy. Porque que Él es santo tiene que enseñarnos a nosotros las demandas del Señor para nuestra vida. Usted puede encontrar a lo largo de la Escritura en el Antiguo Testamento lo que Dios demanda de su pueblo: santidad. Y el Nuevo Testamento no es ajeno a eso. También dice que debemos de ser santos. Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor. Miren lo que dice la Escritura allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice allí la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro está tomando el texto del Antiguo Testamento y lo está aplicando a la iglesia el día de hoy y dice, las órdenes que el Señor dio en el Antiguo Testamento son aplicables para nosotros el día de hoy. Él ha dicho que Él es santo y que nosotros también debemos de ser santos. Cuando Jesucristo el Señor dice en Apocalipsis que Él es el santo, lo que está diciendo a la iglesia es que Él espera que nosotros también seamos santos, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de todo aquello que nos separa de Dios. Dios está lejos, separado totalmente del pecado y de toda maldad. Ahora, ¿qué significa esto que acabamos de leer? Porque en estos versículos encontramos cómo debe de ser la santidad práctica en nuestras vidas. No solamente debemos de quedarnos en saber que Dios es santo, que Jesucristo es el santo, sino que eso debemos de llevarlo a la vida práctica. Si no, solamente quedaría en un simple consejo. Vamos a ver, este texto nos dice varios aspectos de lo que significa la santidad. En primer lugar, el versículo 14 dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes. La santidad empieza con la obediencia, la disposición a obedecer lo que Dios ha ordenado. Los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos son obedientes, nosotros sentimos complacencia y satisfacción. Pero cuando nuestros hijos son desobedientes, trae a nuestro corazón tristeza, pena y, claro, indignación. Y Pedro está apelando a esta verdad. Ustedes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué cosa está diciendo? Si hay algo que el creyente debe de hacer, es primero disponer su corazón para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero mire lo que dice: no os conforméis. La palabra conformar significa dar forma, amoldar. Y está diciendo la Escritura que tú ni yo debemos de amoldarnos, no debemos dejar que nuestros pensamientos den forma a nuestra vida, sino todo lo contrario, debe de ser la palabra del Señor la que transforma nuestra vida. Los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, los deseos. Claro, antes de conocer al Señor, seguíamos lo que nuestra mente nos dictaba, lo que los deseos de nuestro corazón nos impulsaban a hacer. Si hay un problema que tienen los hombres no regenerados, es que ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos no preguntan, ¿lo que estoy haciendo ahora estará de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar, el Señor la aprobará? ¿Esto estará de acuerdo a lo que Dios quiere de mi vida? Dice la Escritura que antes nosotros seguíamos los deseos de nuestra vida. Y vaya que nosotros, sin Cristo, pensábamos que teníamos las mejores ideas. Y generalmente uno se da cuenta en el tiempo que muchas de las decisiones que hemos tomado en el pasado han marcado nuestra vida
en el presente. Mire, si usted va hacia atrás, hay cosas que ya no se pueden arreglar porque son decisiones que se toman. ¿Cómo pesa a veces las malas decisiones que uno ha tomado en el pasado? Para que esto no ocurra, es necesario entender la voluntad de Dios. Y como hijos obedientes, dice la Escritura, no debemos de seguir esos deseos que antes estaban en nuestra vida. La mente en tinieblas no puede entender las cosas de Dios, porque está en tinieblas. Pero no solamente dice esto. Este texto nos está diciendo que nuestra voluntad debe de ser ejercitada para poder ser santos. La santidad no se consigue como en la Edad Media, yéndose usted a un convento, encerrándose, no saliendo a la calle, vendándose los ojos. No. La santidad es un trabajo donde debe de ejercitarse la voluntad para poder decidir lo que es correcto según la palabra de Dios. El problema con los hombres es que tienen la voluntad esclavizada al pecado. Dice la Escritura que nosotros antes seguíamos al príncipe de la potestad del aire, haciendo cosas que no convienen, lo mismo que los demás. Pero ahora nuestra voluntad ha sido liberada de la esclavitud del pecado para poder hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice ahora, versículo 15 de este texto. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. La santidad es algo transversal. Soy santo no solamente aquí el domingo, soy santo en mi casa, en mi trabajo, soy santo cuando estoy entre mis compañeros de estudio, santo en toda vuestra manera de vivir. Es decir, la santidad engloba toda nuestra vida. No voy a ser como ese hombre que iba a la iglesia y tenía a su hijita pequeña. Y una vez conversando con el pastor, la niñita tenía 4 o 5 años. Y el pastor conversaba con el papá de esa niña. Y la niñita le dijo: papá, yo quisiera que tú seas siempre así como eres acá. Porque el padre se transformaba. En su casa era algo totalmente distinto. O como aquel niño que estaba en su casa jugando pequeño y alguien llamó por teléfono y el papá que iba a la iglesia le dice: dile esto. Y el niño le dice mi papá que no está. Santos en toda nuestra manera de vivir, en el trabajo, en los estudios, en nuestra casa, en toda nuestra manera de vivir. Algunos creen que la santidad solamente es acá, ¿no? Y una vez que sale, es que la idea católica romana de la santidad ha generado gran confusión, ¿no? Piensan que entrar al umbral de un templo, allí está el Señor, aquí agachamos la cabeza, no hablamos muy fuerte, pero una vez que salimos, ya esos no son los dominios de Dios, ahí se acabó todo, ahí puedo hablar groserías, ahí puedo gritar, ahí puedo despotricar, ahí puedo engañar. Y la Biblia dice: Dios está en todo lugar. Y el creyente, como hijo obediente, es santo en toda la manera de vivir. Aun cuando estás a solas, ¿no? Cuando nadie te ve, no es santo. Dice la Escritura que Dios conoce nuestros pensamientos antes todavía de que pensemos. Él conoce todos los pensamientos. Santos en toda nuestra manera de vivir. Y es más, dice
el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, miren lo que dice: conducíos en temor. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, la santidad no es que yo fui santo algún día. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, cuánta devoción y santidad tenía, pero han pasado los años y ya no soy tan santo. La Escritura dice que esto es algo que debe de mantenerse en el tiempo. Santo todo el tiempo de vuestra peregrinación, sea que yo tenga que salir de este mundo porque el Señor me llame o porque Él venga antes. Todo el tiempo dice peregrinación, lo cual te indica que este no es nuestro hogar final. Este mundo es algo temporal y pasajero. Hay algunos que hacen planes para mucho tiempo. Cuando usted ve por qué hay tanta corrupción en nuestro país, por qué los gobernantes roban tanto dinero al Estado, ¿por qué creen que lo hacen? Número uno, porque no hay temor de Dios en su corazón. Y número dos, porque ellos piensan que van a vivir 200 años en este mundo. Y el libro de Job dice una sentencia como esta: esos hombres devoraron riquezas, pero Dios se las hará vomitar. De su vientre se las sacará Dios. Así dice su palabra. Que el creyente tiene que ser santo en toda la manera de vivir, todo el tiempo de la peregrinación que estemos en este mundo, y debemos ejercitarnos en la santidad. La voluntad tiene que ejercitarse. La santidad no es algo sencillo, es un trabajo arduo de todos los días. Desde que uno se levanta, uno no puede permitir que el pensamiento esté divagando, porque si uno permite que el pensamiento divague, entonces tenemos un problema. Uno va a dormir y aún tiene que ser vigilante al momento de dormir y darle gracias al Señor. Señor, este día quiero agradarte, que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti y mi meditación sea grata delante de tus ojos. Mis pensamientos, lo que digo, lo que anhelo, lo que deseo, todo debe de ser para la gloria de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Volvemos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Nuevamente las palabras del Señor Jesucristo retumban y dice: esto dice el santo. Él es el santo por excelencia. Esto dice el santo. Nosotros somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero añade más: esto dice el santo, el verdadero. Y nuevamente la palabra verdadero está en mayúscula, comienzo. ¿Qué significa? Que Él no solamente es el santo, sino que Él es el verdadero. Bueno, en el idioma griego hay dos palabras para la palabra verdad o verdadero. Uno es la palabra aletes, que significa la verdad frente a una afirmación falsa. Aletes es esto que has dicho es verdad y esto que tú has dicho es falso. Pero hay otra palabra, aletenos, que significa lo real en contraposición con lo que es ficticio e imaginario. Aletenos significa lo real frente a lo ficticio y lo imaginario. Cuando la Escritura habla de Jesucristo como el verdadero, está usando esta palabra. Dice que Él es el verdadero. Él es lo único real frente a todo lo demás que es ficticio e imaginario. Él es lo que dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo.
Él es el único Dios verdadero. Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás es relativo. Su palabra es verdad. Todo lo que Él dice que es pecado, y todo lo que dice que es bueno, es bueno. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Todo lo demás va a pasar. Él es el único que va a permanecer para siempre, porque Él es el verdadero. Él es el verdadero. Cuando vamos a Colosenses capítulo 1, por favor, acompáñenme allí. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el texto bíblico: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene la creación. Tú y yo estamos ahorita de pie, ustedes sentados, porque Él sostiene nuestra vida. Este mundo, si Él no sostuviera en sus manos y en su sabiduría, todo sería un caos. Las cosas funcionan en este mundo porque Él sostiene la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él, y todas las cosas son para Él. Tu vida también, mi vida también. Él es el verdadero. Él es el fiel y verdadero, dice Apocalipsis capítulo 19, que pelea y juzga con justicia. Él es el verdadero. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo conversó con Pilatos. Él tuvo un diálogo con Poncio Pilatos, el gobernador, que le dijo: yo tengo el poder para poder soltarte. Y Jesús le respondió: ningún poder tendrías si no te fuere dado eso. Reconociendo que es Dios quien impone y quita las autoridades. Pero es interesante el diálogo que él tuvo ahí en el capítulo 18. Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Tú dices eso. Y Jesús le responde: pero yo he venido para esto específicamente. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ustedes saben que Pilato replica y dice: ¿qué es la verdad? Él tiene la verdad ante sus ojos y pregunta: ¿qué es la verdad? En un mundo donde hay tanta falsedad, donde hay tanto engaño, donde hay tanto fraude, Jesucristo es el verdadero. En un mundo donde abundan las falsas doctrinas, donde los falsos profetas abundan como la mala hierba, Jesucristo dice: yo soy el camino único, soy la verdad y soy la vida.
Él es el único verdadero en contraposición con todo lo falso. Pablo dijo, antes sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y la Escritura siempre habla de los hombres como mentirosos. Jesús, conversando con los judíos ahí en el capítulo 8 de Juan, dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, y las obras de vuestro Padre queréis hacer. Él siempre ha mentido desde el principio. Cuando habla algo, habla siempre mentira, porque es padre de mí. Y a mí, porque les digo la verdad, no me quieren oír. La verdad. Se cumple lo que dice Jesús aquí. Todo el que es de la verdad, oye. Hay un problema tremendo. Los hombres tienen dos oídos, pero para las cosas de Dios están completamente sordos. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato. Jesús es la única realidad. He aquí, todos envejecerán, dice el profeta Isaías, y serán mudados como ropa vieja, mas tú permaneces por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Todos vamos a desaparecer y el Señor Jesucristo siempre permanecerá. Qué reconfortante saber esto, porque Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es la diferencia entre lo falso y lo real. Él es el verdadero, Él es lo real. Su salvación no es ficticia, su salvación es un hecho real. Su gracia no es algo imaginario, es algo que nosotros, los creyentes, podemos ver a diario. Desde que uno se levanta, ve la gracia de Dios y respira la gracia de Dios. Tú te levantas y el hecho de que estés con vida un día más es gracia de Dios. Vas al baño, te aseas, tomas un vaso de agua, qué bueno es el Señor. Te has levantado con salud, tienes un trabajo, tienes una familia, un techo donde vivir. La gracia de Dios se manifiesta día tras día, y como diría el rey David, si yo me pongo a enumerar, se multiplican más y más que ya no puedo contar. El hecho de estar ahorita acá es la gracia de Dios. Él es el verdadero, el único verdadero. Todo lo demás va a perecer. Si hay alguien que va a perdurar por los siglos de los siglos, ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la tercera característica como Cristo se revela. La tercera forma que Él describe cómo es Él, quién es Él. ¿Qué significa que Él tiene la llave de David? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, la Escritura en el Antiguo Testamento habla constantemente la promesa que Dios le hizo al rey David. ¿Y cuál es la promesa que le hizo Dios al rey David? He aquí que yo voy a levantar un hijo después de ti, cuyo reino nunca tendrá fin, un reino que será eterno y perpetuo. Y sabemos que David tuvo a Salomón y Salomón murió.
Y Salomón tuvo su hijo y murió. Y así los reyes tuvieron sus hijos, gobernaron y se murieron. Pero la promesa estaba vigente. Yo voy a levantar un hijo tuyo que se siente sobre el trono de Israel para siempre. Y Dios cumplió, porque levantó al Señor Jesucristo, quien es de la descendencia de David. Él es el hijo de David. ¿Se acuerdan? Los judíos tenían esto en claro. Ese ciego de nacimiento, ese ciego que estaba postrado ahí, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le callaban y él clamaba más fuerte: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, acercándose, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que sea mayor que nosotros. Él es el hijo de David. Es más, Él es el hijo de Dios. Todas las promesas mesiánicas estaban apuntadas hacia la persona del Señor Jesucristo. Él es quien tiene las llaves en la casa de David. Y esto tiene que ver con una referencia que estaba en el Antiguo Testamento, y tenemos que ir a esa cita para poder entender mejor el texto bíblico. Isaías capítulo 22, por favor. Porque el apóstol Juan ha tomado este texto de Isaías capítulo 22. Versículo 20. Miren lo que dice el texto bíblico. En aquel día, dice el Señor, llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos toda potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. El Señor está hablando al profeta Isaías y le está diciendo: yo he visto a este siervo, Eliaquim. Eliaquim fue primer ministro, mayordomo en el reinado del rey Ezequías. Y era un siervo fiel. Y Dios dijo: mi siervo Eliaquim lo voy a investir de autoridad y poder, de tal manera que voy a poner sobre él las llaves de la casa de David, para que él tenga la autoridad de abrir y cerrar, y de cerrar y abrir. Eliaquim era primer ministro de Ezequías, y como primer ministro, teniendo las llaves de todo su reino, él decidía quién tenía entrada al rey y quién no podía tener audiencia con el rey. Tener las llaves significaba poder y autoridad. Y Eliaquim tenía las llaves justamente para poder abrir las puertas y llevarte a la presencia del rey Ezequías, y que alguien pudiera comparecer ante el rey. Este texto se aplica justamente al Señor Jesucristo. ¿Y por qué se aplica al Señor Jesucristo? Porque Él es el Hijo de David. Él es el Hijo de David, que se ha sentado en su trono y que va a reinar por los siglos de los siglos, y que tiene las llaves de su reino. ¿Y saben qué significa eso? Que Él es quien decide quién entra a su reino y quién no entra. Él decide quién es salvo y quién no es salvo. Esto indica que Él es soberano y que Él determina a quién dispensa su gracia y a quién se la retiene. Él salva y Él condena. Los hombres no se salvan porque tengan buenas intenciones, o porque ellos decidan ir por Cristo. Jesucristo dijo una y otra vez: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes.
La salvación es un acto soberano de Dios. Y este texto habla justamente de la soberanía de Dios, de la soberanía de Cristo. Qué bueno si lo hicieron con nosotros, ¿verdad? Él nos abrió las puertas para que pudiéramos llegar al Padre. En la antigüedad nadie podía tener acceso a los reyes a no ser que los reyes pudieran invitarlo directamente a uno. Y el ejemplo más claro usted lo encuentra en el libro de Esther, ¿verdad? Esther es una mujer de Dios y hay un plan que se había tramado para poder destruir a los judíos. Y Mardoqueo le dice a Esther: tal vez para esta hora has llegado al reino. Anda y entra y habla con el rey a favor nuestro. Y Esther responde algo. Le dice: yo no puedo entrar a la presencia del rey, porque no es conforme a la ley de Media y de Persia. Si alguien irrumpe en la sala donde está el rey y su trono, solamente hay una sentencia: debe de morir. Y yo no he sido llamada por el rey durante todos estos días. Y le dice a Mardoqueo: anda y ayunen por mí durante 3 días. Y yo ayunaré con mis doncellas durante 3 días. Y luego entraré a la presencia del rey. Y si perezco, que perezca. Ella sabía que no podía entrar simplemente porque ella quería entrar a la presencia del rey, y eso que ella era del reino. ¿Cuánto menos crees tú que los hombres pueden presentarse delante del rey el día y la hora que ellos creen que es más conveniente? Nadie puede venir a Dios si Jesucristo no lo trae. Eso es la salvación. Eso es la salvación. Es un acto soberano de Dios. Que tú puedas comparecer delante de Dios. Mateo capítulo 11, por favor. Evangelio según Mateo. Versículo 27. Mire lo que dice este texto. Todas las cosas, no algunas, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, no está en ti, no está en mí. Es una obra soberana de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces uno agradece al Señor? Gracias, Señor, por haber revelado a tu Hijo Jesucristo para poder verlo con los ojos de Dios. Los hombres no pueden ver. Estaba escuchando un mensaje del pastor Steve Lawson y decía: a nosotros los creyentes se nos ha dado la gracia de poder ver al Señor. Lógico, no lo vemos con los ojos físicos, pero podemos ver a Dios en su creación. La vez pasada estaba orando temprano y escuchaba el cantar de un ave. Y dije: Señor, aún esto es una bendición. Uno siente el viento y dice: Señor, ¿cómo refresca el cuerpo en el verano? Todo el creyente puede ver. Ves la majestad del mar, estás viendo la inmensidad de Dios. Ves cómo funciona el universo, ves la sabiduría de Dios. Y el pastor Steve Lawson contaba: ustedes tienen miedo a los terremotos. Bueno, ustedes no viven cerca
de donde pasan los tornados o los huracanes. Yo vivo cerca y no hay ningún terremoto que se pueda comparar cuando pasa un huracán o un tornado cerca de tu casa. Sientes que toda la casa se está arrancando y claro, los pecadores dicen: Señor, el fin del mundo. Y Él dice: nosotros como creyentes decimos: Señor, muestras tu poder y tu indignación frente al pecado. El creyente ve, el incrédulo no ve. El incrédulo ve un árbol, una piedra. El creyente ve en todo lugar la obra y la gracia de Dios. A nosotros nos ha sido concedido por su gracia el ver a Dios, y es una facultad de Jesucristo mostrar al Padre a quien Él quiera revelar. Si usted conoce a Cristo es porque Cristo le ha revelado a Dios el Padre, para que usted conozca a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Versículo 22. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está diciendo aquí? Cristo puede salvar y Él puede condenar. Eso significa que Él tiene las llaves. Eso significa que Él cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra. No solamente su soberanía, sino también su omnipotencia. Porque si Él cierra, ¿quién podría abrir? Ya Dios dijo en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías: lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? Él es soberano, el Señor es omnipotente. Eso significa que Él tiene las llaves. Y que si Él abre, nadie puede cerrar. Y si Él cierra, nadie puede abrir. Por eso no debemos de ser voluntariosos, porque de repente Él ha cerrado una puerta y uno está tratando de abrir la puerta. Por eso es que debemos de conformarnos a la voluntad de Dios. No es algo menudo. La Escritura nos dice una y otra vez que debemos de buscar, entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué agradable? Porque va a traer gozo y alegría a tu corazón. Y perfecta porque no hay nada mejor que eso. Lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos los mejores planes. Pero qué bueno que podamos venir en humildad al Señor y decirle: Señor, no tengo seguridad en ninguna de estas cosas, pero quiero entender lo que tú tienes para mí. No sea que yo esté luchando contra ti, que tú me hayas cerrado esta puerta y yo esté insistiendo. Alguna vez a Pablo se le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y estás ahí golpeándote contra la pared y hay una punta y tú dices: pero lo que pasa es que yo quiero pasar. Dios es bueno. Dichosos los que confían en Él. La voluntad de Dios. Si invirtiéramos más tiempo buscando la voluntad de Dios, ¿cuántos males nos habríamos ahorrado? Si nos hubiéramos detenido un momento en el camino de la vida para decir: Señor, esto que voy a hacer, ¿está de acuerdo a tu voluntad? Claro, hay
que invertir tiempo orando y estar dispuesto a obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Dios desafió a la nación de Israel allí en Isaías cuando le dijo: preguntadme acerca de mis hijos y mis hijas, dice el Señor. Preguntadme acerca de las cosas por venir. Porque la gente no quiere consultar a Dios, pero sí quiere consultar a los adivinos, a los brujos, a los agoreros. Consultemos a Dios y busquemos a Dios. Cercano está el Señor a los que le invocan, de veras. ¿Buscas a Dios con todo el corazón? ¿Buscas hacer su voluntad? Él tiene las llaves, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Él dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder, no algún poder. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y si Él tiene todo el poder, debemos de confiar que Él tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Nada sucede por casualidad. Para el creyente no hay mala suerte. Yo tenía un amigo que cada vez que nos despedíamos me decía: buena suerte, Daniel, que tengas buena suerte el día de hoy. Yo le digo: yo no necesito de la buena suerte, yo necesito de la gracia de Dios. ¿Qué es la suerte? La fortuna. No existen esas cosas. Existe una providencia sabia de Dios que ordena todas las cosas para que se cumpla lo que dice la Escritura. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados, para los creyentes. Dios, Cristo, el Señor, tiene las llaves sobre sus hombros. Él habla, nadie dice: quiera Dios que si hay alguien que no conoce al Señor en esta hora, Él puede abrir. Pero si estás aquí, es porque Él está llamando y te está abriendo la puerta. Apresúrate antes que la cierre, porque una vez que la cierre, dice la Escritura, no se abrirá más. Termino con este pasaje en Job, capítulo 23, que estuve leyendo hace algunas semanas y quedó grabada en mí. Job, capítulo 23. Versículo 13. Miren lo que dice la Escritura. Job, capítulo 23. Versículo 13. Hablando de la soberanía y de la omnipotencia del Señor. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Hablando de Dios. Job está hablando de Dios. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, y la esperanza inmediatamente. Job dice: Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Esto me hace recordar las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice: el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Él tiene la llave, Él tiene la autoridad, Él tiene todo el poder. Él ha abierto las llaves, las puertas de la salvación el día de hoy. Mañana pueden estar cerradas. Su gracia es soberana. Su gracia se ha derramado el día de hoy. Vamos a ver. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu santa palabra.
Tú eres el santo. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tú eres el verdadero. Aleja de nosotros todo lo irreal, para que podamos poner nuestra confianza solamente en ti. Y tú eres quien tiene las llaves, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Señor, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Tú eres el omnipotente, tienes todo el poder y nada es imposible. Te adoramos, inclinamos nuestros rostros para darte las gracias y pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Y pedimos también, si hay alguien que no te conoce en este lugar, que tú les muestres que la puerta está abierta porque tú tienes las llaves, para que venga y entre. Tú dijiste: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a cantar justo lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Vamos a cantar.